Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de nuevo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde versículo 40, 43. Y dice la Escritura, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando en ánimas cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia de nuevo. Padre, dándote gracias de nuevo porque hoy hemos tenido el privilegio de reunirnos con el propósito de recordar a nuestro Señor y Salvador, Padre, aquel que dio su vida en rescate de la nuestra. Y Padre, ahora queremos aprender de tu palabra. Queremos, Padre, tomar ejemplos de la iglesia primitiva que nos dejó, Padre, esos eventos, como el Espíritu de Dios obró en las vidas de personas que eran lejos de la soberanía de Dios. Padre, no creían en Jesús, aún lo crucificaron, lo colgaron sobre una cruz. Pero Padre, el Espíritu Santo movió en el tiempo como sigue haciéndolo hoy, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y Padre, queremos que el deseo que tenemos es que tu Espíritu Santo esté moviendo entre nosotros, Padre, obrando en nuestras vidas, guiándonos conforme a tu palabra, para que podamos ver, Padre, el fruto de la salvación. Podamos ver, Padre, la obra del Señor Jesucristo siendo exaltado entre nosotros en la salvación de estas almas preciosas por los cuales el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz. Gracias te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. También, Padre, queremos pensar en Miguel, que tuvo ese accidente por la mañana, que está no grave, pero Padre, queremos rogarte para que tú estés sanándolo y obrando en su vida. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido desde
un tiempo hablando de la iglesia primitiva, la iglesia que empezó el día de Pentecostés, donde el Señor, como el Señor lo había dicho a sus discípulos. Y hemos visitado a ese comienzo de la iglesia y para mirar los ejemplos que podamos ver en esta iglesia nueva, esa iglesia guiado por el Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo en aquel tiempo. El primer ejemplo que tenemos es que estos hermanos eran unidos, unánimes juntos, nos dice. Estaban unidos, estaban en oración, estaban congregados y todo unánimes, nos dice, unánimes juntos, tenían una misma visión. El Espíritu Santo, ellos esperaban el Espíritu Santo porque el Señor les había dicho que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Ellos estaban en anticipación del Espíritu Santo, esperando que Él obre entre ellos. ¿Ellos sabían cómo iba a ser la obra del Espíritu Santo? No creo, pero ellos esperaban. Bueno, ¿cómo va a ser eso cuando llegue el Espíritu Santo? El Evangelio, notamos que en el mismo día cuando había cuando parecía que era una cosa rara que estaba pasando, cuando la gente empezaron a decir que los apóstoles estaban borrachos, y vemos que el apóstol Pedro, él entró quitando la mirada de lo que la gente estaban como burlando, ¿cierto? Burlándose de lo que está pasando. Pedro entró con el Evangelio y predicó el Evangelio. En un momento se me fue la palabra, un momento de confusión, ¿cierto? En un momento de confusión, y Pedro predicó el Evangelio. Entonces nosotros podemos ver que en ese mundo en que vivimos, ¿cómo es el mundo en que vivimos? Está en confusión, ¿cierto? Entonces podemos tomar el momento para predicar el Evangelio. Me llamó la atención esta semana, estuvo leyendo en Marcos, capítulo 1, y en Marcos, capítulo 1, habla del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, y me llamó, bueno, pensé en eso, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo pensando en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Y nosotros sabemos que el Evangelio, decimos muchas veces, el Evangelio es las buenas nuevas de Jesús, ¿cierto? Pero me fui un poquito más y miré las palabras, y la palabra es... viene de dos palabras griegas. Eu, que significa buena, algo bueno, bien. Y ahí es las palabras ángeles.
Y pensando en eso, es el mensaje de los ángeles. El Evangelio es, y cuando vamos a Mateo capítulo 1, ¿qué dijo el ángel? Se llama su nombre Jesús. ¿Y qué dijo más? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Cuando los ángeles presentaron a Jesús como Él Salvador. El mensaje ha cambiado. Las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje que anunció los ángeles aquel día, es el mensaje de Jesús. Principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Vimos la práctica del bautismo y el establecimiento de la iglesia. Dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. Y la perseverancia de esos nuevos santos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la cena del Señor y en las oraciones. Vimos una iglesia unida. ¿Necesitamos una iglesia unida hoy? ¿Cierto que sí? Necesitamos una iglesia unida. En el último estudio miramos cuatro cosas sobresalientes en estos versículos que hemos leído en esta mañana. Es cosas evidentes en esta iglesia primitiva. Sobrevino temor. Había maravillas y señales. Los creyentes seguían juntos. Y el último, y el Señor añadía, cada día a la iglesia los que iban a ser, habían de ser salvos. Hace 8 días o hace un mes, miramos el primero de esos, sobrevino temor a toda persona, versículo 43. Hablamos que el temor es considerado como una debilidad, ¿cierto? Hoy día en el mundo en que vivimos, el temor es como una debilidad. Es un virtud de ser un diablo atrevido, ¿cierto? Uno que habla su mente, un político que sabe hablar y discutir, y creemos que esa es una habilidad, que no tiene miedo de nadie, que pelea por sus derechos, un valiente, un Rambo, un Tom Cruise, ¿cierto? Y hasta un villano. Un villano. Un hombre un guerrillero, ¿cierto? Un ladrón. Hay personas que tienen esas personas como sus héroes, ¿cierto? Para ser como fulano. Y ese es el mundo en que vivimos. Que temor es algo que no debemos sentir. Pero aquí dice que esos hermanos tenían temor. Y así un mes larguito hablamos de eso. Dios nos dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es como contrario a lo que nos enseñan en el mundo, ¿cierto? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová aumenta los días. Para aumentar nuestros días, según algunos, tenemos que ser un berraco, ¿cierto? Pero dice el temor a Jehová es lo que aumenta nuestros días.
Habla de los niños, los hijos. ¿Cómo aumenta los días de los niños? Honrando a su padre y su madre, ¿cierto? ¿Es lo que dice la Escritura? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Podemos ser convencidos por el temor de Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es para vida. Conduce a la vida. Eso es lo que dice la Escritura. Aunque por allá afuera quieran decirnos otra cosa, pero la palabra de Dios nos dice que el temor de Jehová es necesario. Necesitamos creerle a Dios, obedecerle a Dios y temerle. El temor de Jehová será su tesoro. No somos débiles por temer a Jehová. En el último estudio mostramos que el temor a Jehová sí es tener algo de miedo, ¿cierto? Algunas personas nos dicen que temor a Jehová es como, no es temor, es más bien un respeto. Pero si respetamos a alguien, lo temamos, ¿cierto? Si no respetamos a la policía, ¿lo tememos? No. ¿Cierto que no? Entonces hoy vamos a seguir con los otros que tenemos por delante. Nos dice en versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Dios hacía milagros, Dios hacía maravillas, Dios hacía señales por medio de esos apóstoles, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Vemos la obra del Señor entre el pueblo. Cuando hay temor y reverencia a Dios, el Espíritu Santo puede obrar con libertad. En esos días estuvimos hablando de momentos en la iglesia cuando sentimos que la iglesia está apagada, que no hay movimiento, no hay personas conociendo al Señor. Y cuando de un momento a otro sale un pecado de en medio de nosotros. Y en estas ocasiones vemos que el Espíritu Santo no puede hacer su obra entre nosotros. Nos dice en 1 Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo es apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando no hay comunión con Él. Entonces el Espíritu Santo no tiene el poder para hacer su obra entre nosotros, de convencer, de convencer de pecado, de juicio y de justicia. En Efesios capítulo 4 nos dice, no contristáis el Espíritu Santo. Hacerlo triste, ponerle triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo no es como un palo ahí de madera. El Espíritu Santo es una persona. Entonces nosotros con nuestras vidas, cuando no hay temor de Dios entre nosotros, el Espíritu Santo no puede obrar en nuestra presencia. Dios obra cuando su pueblo se somete a sus principios, cuando le creemos, cuando le tememos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos,
necesitamos creerle a Él. Eso es lo que Él dice. Cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿qué hacemos nosotros? Ay, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame. Parece muy espiritual, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Tenemos que, cuando el Espíritu de Dios me convence de pecado, ahí en ese momento es cuando yo tengo que irme al Señor y decir, Señor, perdóname, no voy a volver a hacerlo más. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando oramos, Señor, te pido que me convence. Él ya le mostró. ¿Cierto? Ya le mostró. Muchas maravillas y señales nos dice. Las maravillas eran, dice William MacDonald, las maravillas eran milagros que suscitaban o provocaban maravilla y asombro. Cuando esas hermanos o esos hombres y mujeres de aquel día que estaban reunidos viendo este espectáculo, cuando el Espíritu Santo viene y obra en medio de ellos, y esas personas quedaron atónitos, maravillados por lo que estaba pasando, asombrados. Nunca habían visto antes la obra del Espíritu Santo en su presencia. Las señales eran milagros que tenían el propósito de dar instrucción. Y un milagro podía ser una maravilla y una señal. Entonces, en ese día, las personas viendo lo que pasó ahí en medio de ellos, el Espíritu Santo obrando, porque esos discípulos habían estado unidos en oración. Los señales tenían el propósito de confirmar el Evangelio, lo dicho por los ángeles, ¿cierto? Confirmar que este Jesús es el Salvador, el Mesías, el Cristo. ¿Qué dijo el eunuco? Él dijo que él creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y cada vez que vemos en el libro de Hechos, vemos las personas llegando a Jesús, el centurión en la cruz. De verdad, ese hombre cuando las personas vieron, su mirada estaba en Jesús, el Cristo, el Salvador. En versículo 22 nos dice, varones israelitas, orar estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, también nos dice, hablando, versículo 3, para el contexto, dice el escritor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo fue para presentar a Jesús, para mostrar que Él era el Cristo. Un sentido de temor reverencial llenó los corazones de los creyentes porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. El griego sugiere que el temor se mantuvo sin disminuir. Cuando recordamos el momento que Ananías y Zafira, ¿cierto? Y ellos mintieron contra el Espíritu Santo y dice en versículo 11 de capítulo 5 que temor, la gente tuvieron temor cuando vieron lo que pasó. Era producto producido por los muchos milagros, maravillas y señales hechos por los apóstoles, dice en el comentario Kistemaker y Hendricks. Vemos que esos milagros servían para traer las personas, traer más personas a Cristo. Empezó con la apariencia del Espíritu Santo entre los reunidos el día de Pentecostés y seguía por todo el libro de Hechos, viendo la obra del Espíritu Santo, tanto que el temor que fue el temor que, por este temor, que miles de personas llegaron a conocer a Cristo, arrepintieron de sus pecados y convirtieron a Jesús. Vemos la necesidad de permitir que haya entre nosotros temor para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nuestra iglesia. Necesitamos la obra del Espíritu Santo y empezamos a ver maravillas, empezamos a ver personas llegando a Cristo. Hermanos, esa es una de las maravillas más grandes de este mundo, es ver una persona llegar a conocer a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que la obra del Espíritu Santo en un hombre que no quiere conocer a Dios, que quiere ignorarlo, pero llega al día cuando él no puede resistir más. Es la obra más grande del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. El temor provocó un efecto continuo de señales, de prodigios, que causaron más temor a Dios. Tanto que miles más fueron salvos. Yo pienso en Hechos 2, 3,000, llegando a conocer a Cristo en un mismo día. ¿Quién no quiere que 3,000 personas lleguen a conocer a Cristo en un mismo día? ¿Sería un milagro en nuestra congregación? ¿Sería un milagro en tu lugar? Que 3,000 personas lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Los que antes con sus fiestas, con sus borracheras y salen limpios. Hay un folleto que tenemos aquí de un hombre que era el borracho del pueblo. Y un señor llegó al pueblo para no predicar el evangelio, sino predicar que no había Dios. Un ateo. Y tenía todos sus argumentos y reunió el pueblo en Inglaterra. Reunió un pueblo y decía que exponía sus argumentos por lo cual no había un Dios.
Cuando un señor atrás, que él siendo antes el borracho del pueblo, que maltrataba a su esposa y sus hijos, y paró y dijo, Señor, estoy escuchándote en esta noche, pero yo quiero que me explica mi cambio. Explícame por qué yo he cambiado, porque yo no soy el hombre que antes estuvo. ¿Usted me puede explicar? Y él no lo podía explicar. El milagro de la salvación de Dios. Dios cambiando su vida. Y si en este día hay alguien que no conoce a Cristo, que sabe que su vida está vacía, que falta al Señor en su vida, le animo hoy. Vaya a Jesús. El quien murió en la cruz por sus pecados. El quien dio su vida en rescate de la suya. Para transformar vidas, para ser personas nuevas. Los ángeles dijeron, su nombre será Jesús. Se llama Jesús. ¿Por qué? Él salvará. Él salvará. Y sigue salvando. Sigue salvando hoy. Sigue haciendo milagros, señales entre nosotros. Tercer punto que tenemos, los creyentes juntos. En repetidas ocasiones en los primeros libros de Hechos, encontramos los creyentes unidos juntos. Juntos. Unánimes juntos. Y cuando hay temor de Dios, ese debe creer en nosotros una unanimidad, un deseo de estar juntos, de venir los domingos para reunirnos, de venir los martes para reunirnos, para venir los jueves a la reunión de damas para reunirnos, de venir a los viernes para reunirnos. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los creyentes tenían todas las cosas en común. En versículo 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Teníamos una iglesia que ya no, sus pertenencias, sus posesiones materiales, no eran de ellos, los utilizaban para el beneficio, la bendición de otros. Hermanos, a veces este mundo nos ha dado el materialismo, ¿cierto? Y todo lo es mío, ¿cierto? Los niños chiquiticos, cuando tienen un juguete y aunque no es de ellos, dicen que es mío. ¿Sí? Hermanos, esos creyentes, para ellos sus posesiones eran para la bendición de los demás. En Hechos capítulo 6 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos dice por medio del apóstol Pablo
que nosotros tenemos una responsabilidad de proveer. Hacer bien a todos, mayormente los de la fe. En la encomendación de Pablo, me imagino que estar hablando cuando Saulo y Bernabé salieron al ministerio y los ancianos les dijeron de que la necesidad de acordarse de los pobres. Dice en Gálatas 2, Pablo recordando de o contando de su ministerio, y dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Era la actitud de la iglesia primitiva de buscar, de utilizar sus bienes materiales para el bienestar de todos los creyentes. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, que en gran prueba, hablando de las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, eso significa que solamente los ricos de la congregación tienen que usar sus bienes para el bienestar de los demás. ¿Cierto que no? Es para todos. Aquí tenemos el ejemplo de esos hermanos que dicen que eran pobres, que estaban pasando por tribulaciones. Tenía una profunda pobreza. Pero en esta profunda pobreza, esta congregación de Macedonia envió fondos a ayudar a otros creyentes. Ellos suplicaron al apóstol Pablo para que él les dé el privilegio de ofrendar. A veces nosotros decimos a las personas: mire, tranquilo hermano, si usted no tiene, no. ¿Cierto? Pero el Señor dice, nos muestra otra cosa. La necesidad de ser una iglesia que ayuda a los demás con lo que tenemos. Los creyentes no solamente tenían todas las cosas en común, pero partieron pan juntos. Algunos dicen que puede ser la cena del Señor, otros dicen que pueden ser comidas juntos. Pero yo creo que sabemos que los ágapes de la iglesia primitiva eran comidas donde ellos se reunieron y en la misma comida celebraron la cena del Señor. Pero lo que tenemos, el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva es la comunión estrecha entre hermanos. La necesidad de tener esa comunión muy estrecha unos con otros. Donde compartimos, donde estamos juntos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Cuando, ¿cierto? La alegría de estar juntos charlando, compartiendo de las cosas del Señor, con una sencillez. No tiene que ser como banquete del rico, del rico y Lázaro, ¿cierto? Uno escucha a veces hermanos que dicen que no, es que yo no invito a nadie a mi casa porque no, solamente tenemos arroz. Yo recuerdo el día que nosotros teníamos un arroz y una Maggi y comimos bien. Hay un dicho que decimos en inglés, familias que comen juntas, permanecen juntas. El hábito, cuando yo era niño, el hábito era que toda la familia comían juntos. Hoy día muchas veces no es así, ¿cierto? Recuerdo en la congregación donde de niño, cada domingo, nosotros terminábamos la cena del Señor y nos sentamos con sándwich y comimos junto como iglesia. Yo recuerdo esos momentos. Recuerdo contento comiendo sándwich todos los domingos mediodía. Fue algo especial. Nosotros tenemos un banquete cada 1 o 2 veces al año, 3 veces al año. Son buenos, ¿cierto? Muy buenos. Para la comunión. Comimos con gozo. Sí. Como iglesia, el reunirse, comer de la cena, comer una comida juntos, es una expresión práctica de nuestra comunión en Cristo. ¿Sabemos eso? Es una expresión una expresión práctica de nuestra comunión en Cristo. Si yo no puedo comer con otra mano, significa que tengo un problema. ¿Cierto que sí? En Romanos 12, 12 y 13 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, la necesidad que tenemos de ser hospitaleros, de ser, de expresar la comunión entre los de Cristo entre nosotros. Y últimamente dice, alabando a Dios y teniendo favor a todos. Como iglesia nos reunimos para alabar al Señor, para glorificar a su nombre, para tener favor entre los demás. El resultado de una iglesia como la iglesia primitiva. El Señor añadía, y esa me dio como cosa cuando yo pensando en eso. El Señor añadía cada día a los que deben de ser salvos. Es el resultado. Es el resultado de una iglesia que teme a Dios.
Es el resultado de una iglesia que permite que la obra del Espíritu Santo está en medio de ellos, que nosotros vivimos nuestras vidas permitiendo que el Espíritu Santo obra. Una iglesia temerosa a Dios es una iglesia unida. Una iglesia unida es una iglesia que se preocupa por los suyos. Una iglesia, la iglesia, todo el cuerpo, no algunos miembros. Es que a veces uno escucha que personas como creen que hay solamente un grupo de hermanos que tienen que preocuparse por los demás. Pero es todos nosotros, como iglesia, que tenemos esa responsabilidad. Una iglesia unida ve la necesidad de recordar a su Señor Jesucristo. Y juntos. No, es que yo puedo en la casa. Yo me siento en la casa y yo leo la Biblia y canto un himno o dos y oro y no, yo no necesito más. ¿Esa es la iglesia primitiva? No, la iglesia primitiva se reunía juntos. Una iglesia unida practica la hospitalidad. Una iglesia unida alaba a Dios. Hay gratitud. Tenemos gratitud. Cosas por las cuales podemos tener gratitud hoy. Hablamos en esta mañana de la misericordia de Dios para con nosotros. Una iglesia unida es atractiva, no por sus espectáculos, sino por su fidelidad, su temor al Señor, su testimonio. No por los espectáculos, hermanos. Es por nuestras vidas, por nuestro testimonio, por nuestro temor al Señor, por nuestra fidelidad al Señor. Eso es lo que nos hace atractivos. Una iglesia unida crece constantemente. Hermanos, yo conozco congregaciones donde ni los ancianos pueden hablar uno con el otro. ¿Qué tipo de iglesia será? ¿Serían muchas personas conociendo a Cristo? Hermanos, y cada uno defendiendo su pedazo de tierra, su doctrina, su pensamiento, sus cosas. Hermanos, una iglesia unida crece constantemente. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? Cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace con nuestros cuerpos? Cada día está renovando células. ¿Cierto? El Señor añadía cada día a la iglesia los que deben ser salvos. Salmo 40 y versículo 1. Pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira lo que hizo. Puso luego en mi boca agradecimiento. ¿Cierto? Cántico nuevo. Alabanzas. ¿A quién? A nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán
¿Y qué van a hacer? Confiarán en Jehová. Hermanos, eso es lo que dice el Señor a nosotros. Si nosotros estamos unidos, si nosotros estamos temerosos, siendo temerosos a Dios, si nosotros estamos teniendo comunión unos con otros, deleitándonos en la comunión de los santos, ¿qué va a pasar con los demás? Van a decir, oye, yo quiero lo que ellos tienen. ¿Sí? ¿Eso es lo que van a hacer? Yo no encuentro esto en una botella de cerveza. Salmo 133:1. Mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos en armonía. Es como el bien óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cómo? Habitar peleando, ¿cierto? Qué bueno es la casa que pelea. ¿Ah? No, hermanos. Cuán bueno es cuando habitamos juntos en armonía. Que el Señor nos ayude a tomar ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos. Que podamos de verdad temer al Señor como lo debemos temer. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por ese ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva. Y Padre, gracias porque está escrito a nosotros para que podamos, Padre, ponerla en práctica, obedecerla, tomarla como ejemplo para nuestras propias vidas. Ayúdanos, Padre, a confiar, a aceptar que es palabra tuya. Y Padre, queremos rogarte para que como iglesia podamos seguir viendo salvación, viendo las personas llegando a conocer a Cristo. Padre, que el Evangelio puede seguir ese mensaje que fue anunciado por los ángeles. Padre, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los hombres de su pecado. Padre, gracias te damos, pidiendo por la reunión de la noche, por la predicación del Evangelio, para que, Padre, en esa noche ese Evangelio sale con el poder tuyo para la salvación de almas. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Recordando que mañana por la noche, hombres, estamos reunidos a las 7 de la noche para seguir con el estudio sobre ancianos. Al final del mes, o el 25 creo que es, el hermano Julián nos va a acompañar el sábado en la reunión de matrimonios y domingo él va a estar enseñando sobre ancianos de nuevo.